En una tarde fría en un restaurante de carretera olvidado, una niña con un impermeable rosa descolorido cruzó la sala, agarró el chaleco de cuero del hombre con el aspecto más peligroso del lugar y susurró 7 palabras que ninguno de los dos olvidaría jamás. No estaba buscando a un héroe, estaba buscando a alguien lo bastante aterrador como para hacer que un hombre muy malo retrocediera. Lo que no sabía, y lo que nadie en aquel restaurante sabía, era que en el momento en que eligió a Ryder Cole, un ángel del infierno con un parche de calavera y un pasado lleno de silencios, no solo encontró protección, le entregó a un hombre roto lo único que no sabía que todavía estaba buscando. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. El frío tenía ese día una crueldad particular. No el frío agudo y limpio del invierno profundo, sino ese gris húmedo que se te mete en los huesos y hace que todo se sienta más pesado de lo que es. Ese tipo de frío que convierte un restaurante de carretera en el edificio más acogedor en un tramo de 20 millas de una carretera plana del Medio Oeste. Desde fuera, Patty's All Day Diner parecía cualquier otra parada olvidada entre algún lugar y ninguna parte. Un letrero pintado a mano, ventanas empañadas, un estacionamiento con más grava que pavimento. Pero por dentro, el calor de la plancha y el olor a grasa de tocino y café quemado lo hacían sentir casi como seguridad. Casi. Ryder Cole estaba sentado solo en un reservado de vinilo rojo, junto a la pared del fondo, su gran figura ocupando más espacio del que la mayoría se atrevería a tomar. Era un hombre grande, no solo alto, sino ancho, construido como alguien que había pasado décadas haciendo trabajos duros con las manos. Su barba era espesa y oscura, con hebras grises entrelazadas, y su chaleco de cuero estaba suavizado en los bordes, de ese tipo de suavidad que viene de años en la carretera, no de ninguna tienda. En la espalda de ese chaleco había un parche que la mayoría en esa parte del país reconocía, aunque nunca lo hubieran visto de cerca. La calavera de los Hells Angels miraba desde el cuero como una advertencia que nadie pidió, pero todos entendían. Estaba terminando un plato de huevos con tocino, con la indiferencia concentrada de un hombre que come solo con suficiente frecuencia como para que ya no le moleste. Una taza de café negro descansaba a su derecha. No había levantado la vista desde que se sentó. Las otras personas en el restaurante, 2 camioneros en la barra, una pareja mayor en el reservado junto a la puerta, 2 obreros de carretera en los taburetes, hacían lo que siempre se hacía alrededor de Ryder Cole. Fingían que no estaba allí, no de manera grosera ni evidente. Simplemente organizaban su atención con cuidado para excluir el reservado del rincón trasero, como uno aprende a mirar alrededor de una cicatriz en el rostro de alguien, después de haber estado suficiente tiempo cerca. La camarera, una mujer de mediana edad llamada Trina, que llevaba 20 años trabajando en ese tramo de carretera, le rellenó el café sin hacer contacto visual. Había aprendido hacía mucho que los que parecían problemáticos normalmente solo querían comer en paz. Eran los educados los que le traían problemas. A Ryder no le molestaba nada de eso. El silencio le sentaba bien. Había pasado suficiente parte de su vida navegando el ruido de la carretera, el ruido del club, el ruido de todo lo que aún cargaba desde hacía 15 años y que no había descubierto cómo dejar atrás. El silencio era un lujo, y pensaba disfrutarlo con sus huevos. Fue entonces cuando la notó. Al otro lado del restaurante, junto a la ventana que daba al estacionamiento, una niña pequeña estaba sentada sola en una mesa para dos. No podía tener más de 8 años. Llevaba un impermeable rosa que había sido lavado tantas veces que el color se había vuelto pálido y desigual, y tenía una mochila en el regazo que sostenía con ambos brazos, abrazándola como si temiera que alguien pudiera quitársela. Sus ojos eran oscuros y serios, y estaba observando la puerta principal con un tipo de atención que no se suele ver en un niño de esa edad. No miraba con inquietud, no miraba con aburrimiento, miraba con cuidado. Ryder notaba esas cosas porque, después de la vida que había vivido, lo notaba todo. Y lo que notó en esa niña hizo que algo se moviera en el fondo de su pecho de una forma que no supo nombrar. Estaba sola, estaba asustada, y lo estaba ocultando.
Apartó la mirada y tomó el tenedor. No era su problema. Entonces vio al hombre afuera. A través del vidrio empañado de la ventana del restaurante, una figura se movía de un lado a otro por la acera. Alto, impecablemente vestido con una gabardina beige que parecía fuera de lugar para el clima. Demasiado pulcro, demasiado deliberado. El hombre tenía el rostro anguloso y una quietud en la postura que no provenía de la calma, sino del control. No caminaba de un lado a otro como alguien que tiene frío o está inquieto. Caminaba como alguien que toma una decisión cada pocos segundos. Miró a través del cristal directamente a la niña. La mirada no era frenética. No era de preocupación. Era paciente y precisa, como la de un hombre que observa algo que ya considera suyo. Ryder dejó el tenedor sobre la mesa. Observó al hombre afuera durante unos 45 segundos. El tiempo suficiente para entender la geometría de lo que estaba ocurriendo. El tiempo suficiente para ver cómo la niña se estremecía ligeramente cada vez que aquellos ojos la encontraban a través del vidrio. El tiempo suficiente para saber que no se trataba de un padre buscando a una hija perdida. Había algo en toda la escena que estaba mal, de una manera que el instinto de Ryder reconoció antes de que su mente lo procesara por completo. El hombre de afuera, Victor Hale, aunque Ryder todavía no sabía su nombre, tomó una decisión. Se acomodó el abrigo, empujó la puerta del restaurante y entró. La campanilla sobre la puerta sonó una vez. Victor no fue directamente hacia la niña. Eso habría sido demasiado obvio. En lugar de eso, se detuvo en la barra, llamó la atención de Trina con una sonrisa ensayada y comenzó a hablarle en voz baja. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una fotografía. La deslizó sobre el mostrador hacia ella. Señaló hacia el fondo del restaurante. Hacia la niña. La niña. Amara. Ryder tampoco sabía eso aún. Ella sintió que algo estaba ocurriendo antes de verlo. Tal vez era algún instinto afinado por la forma en que había terminado sola en ese restaurante. Su respiración cambió. Sus hombros se tensaron. Sus brazos se cerraron con más fuerza alrededor de la mochila. Y entonces miró a Ryder. Él no supo por qué lo eligió. Más tarde pensaría muchas veces en ese momento. Había otras personas en el restaurante. Los camioneros, la pareja de ancianos, los trabajadores de la carretera. Podría haberse acercado a cualquiera de ellos. Pero miró la calavera en la espalda de su chaleco y, cualquiera que fuera el cálculo que hizo en su mente de 8 años, la llevó hacia el hombre más grande y más intimidante del lugar. Se bajó de la silla en silencio. Sus pequeñas zapatillas chirriaron suavemente sobre el suelo ajedrezado blanco y negro mientras cruzaba el restaurante. Cada paso era deliberado, como si los estuviera eligiendo con cuidado. No corrió. Correr llamaría la atención. Ryder la vio acercarse sin moverse, sin expresión, sin saber qué iba a decir. Cuando llegó hasta él, alzó la mano y se aferró al borde de su chaleco de cuero con una manita y susurró: «Por favor, finge que eres mi papá». Su voz apenas se oyó. Estaba controlada de una manera que le rompió algo en el pecho. Esa personita diminuta, claramente aterrada, había conseguido aún así que su voz no temblara. No del todo. Todavía había un leve temblor, pero lo había contenido. Lo estaba conteniendo todo. El primer instinto de Ryder fue pensar que había oído mal. El segundo, que era algún tipo de juego, quizá un reto de unos niños afuera o una trampa para algo. Miró alrededor del restaurante, esperando medio ver a algún padre observando con diversión. Pero entonces miró sus manos. Los nudillos de sus pequeños dedos aferrados a su chaleco estaban pálidos por la presión. No estaba jugando. Y aún no había mirado hacia el hombre que estaba detrás de ella. Algo que Ryder comprendió al instante. Sabía que no debía mirar atrás, porque mirar atrás significaba delatarse. Ella lo había pensado bien. Él tomó su decisión en unos 2 segundos. Se inclinó hacia ella, puso una mano sobre su hombro con suavidad, con cuidado, como si estuviera tocando algo frágil, y la guió hasta el asiento del reservado junto a él. Ella se deslizó sin dudarlo, pegándose al interior del banco, colocando la mayor parte de él entre ella y el resto del restaurante. Víctor había terminado su conversación con Trina, y ahora caminaba despacio hacia el fondo del local. Su expresión era agradable, profesionalmente agradable, de esa amabilidad que se practica frente al espejo. Se detuvo al borde del reservado de Ryder.
Miró hacia abajo a la chica y luego levantó la vista hacia Ryder con una sonrisa tranquila e inquisitiva. Disculpe, dijo Víctor. Su voz era suave, razonable. ¿Ha visto por casualidad a esta joven entrar? Nos separamos en el estacionamiento. Soy su tutor. Todo el restaurante estaba escuchando. Ryder podía sentirlo. Ese silencio particular que cae sobre una sala cuando todos dejan de fingir que no están oyendo. Miró a Víctor por un momento. Observó el traje, la sonrisa ensayada, la manera en que los ojos del hombre descendían una y otra vez hacia la mochila en los brazos de Amara. Miró la fotografía, todavía en la mano de Víctor. Era Amara, sin duda, pero eso no le decía nada sobre quién tenía derecho sobre ella. Ryder pasó un brazo por los hombros de Amara, no de forma agresiva, sino firme. Es mi hija, dijo. Las palabras surgieron de la nada y de todas partes al mismo tiempo. No había decidido decirlas. Simplemente estaban ahí, completas, y salieron en su voz, baja y plana, cargada con ese peso que proviene de ser un hombre grande, que rara vez necesita alzarla. El restaurante se quedó aún más callado. La expresión agradable de Víctor no se quebró, pero algo detrás de ella cambió. Su mirada recorrió lentamente el chaleco de Ryder, los parches, la insignia del capítulo, el apodo de carretera. Estaba haciendo cálculos, evaluando cuánto le costaría dar marcha atrás frente a lo que podría ganar si presionaba. Un hombre inteligente, lo que lo hacía más peligroso que uno estúpido. El momento se alargó y entonces Víctor volvió a sonreír, esta vez más leve. Guardó la fotografía en el bolsillo del abrigo con movimientos tranquilos. Error mío, dijo en voz baja. Sostuvo la mirada de Ryder un segundo más, lo suficiente para asegurarse de que el mensaje quedara claro, y luego añadió, lo bastante bajo para que solo Ryder lo oyera con claridad. Volveremos a hablar. No era exactamente una amenaza. Era algo más frío que una amenaza, una declaración de certeza. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la entrada. La campanilla sobre la puerta sonó. Se había ido. El restaurante exhaló a su alrededor. Los camioneros volvieron a su café. Trina desapareció detrás del mostrador. La pareja de ancianos retomó lo que fuera que estuvieran conversando. La sala volvió a la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Ryder miró a la chica a su lado. Ella no se había relajado. Sus brazos seguían aferrados con fuerza a la mochila. Observaba la ventana, donde aún podía verse a Víctor afuera, dirigiéndose a un sedán oscuro estacionado al otro lado de la calle. Su mandíbula estaba tensa con una rigidez propia de un adulto. No se supone que deba encontrarme, dijo en voz baja. No fue una declaración dramática. Lo dijo como quien enuncia un hecho, como si estuviera informando del clima. Ryder miró su plato de huevos, ya fríos. Volvió a mirar por la ventana. Víctor había entrado en el sedán, pero no se había marchado. Seguía sentado allí, lo que de algún modo era peor. Fuera lo que fuese en lo que se había metido, no era algo pequeño. Eso al menos podía sentirlo. El sedán permaneció estacionado al otro lado de la calle durante mucho tiempo, lo suficiente como para que Ryder pidiera otra taza de café solo para tener algo que hacer con las manos mientras pensaba. Esperó a que Trina se la llevara y se alejara antes de mirar hacia la chica. Bien, dijo manteniendo la voz baja. Háblame. Amara no respondió de inmediato. Observó la ventana unos segundos más. Luego pareció hacer algún cálculo interno y dirigió su atención hacia él. De cerca, sus ojos eran más viejos que su rostro, no de una manera dañada, sino cuidadosa, como alguien que había aprendido a observarlo todo y a confiar despacio. Había un coche, dijo ella, en una gasolinera a 2 pueblos de distancia. Yo iba en el asiento trasero. ¿De quién era el coche? Ella dudó. De un hombre. No lo sabía. Mi mamá me dejó con ellos. Dijo que me llevarían a algún lugar seguro. Apretó los labios por un segundo, pero luego se detuvieron a cargar gasolina y los escuché hablar a través de la ventana. Ryder esperó. Dijeron algo sobre papeles y un traslado, como si yo fuera... Hizo una pausa buscando la palabra. Como si yo fuera algo que estaban moviendo. La forma en que lo dijo, con naturalidad, pero con un hilo de algo por debajo, tiró de él. Tenía 8 años. No debería haber sabido lo que significaba que una persona sonara como un paquete en envío. Pero lo sabía. Lo había oído, lo había entendido y se había bajado de ese coche.
Entonces corriste, dijo él. Entré al baño de la gasolinera y salí por la puerta trasera, respondió ella. Luego caminé hasta la carretera y seguí avanzando hasta que encontré el diner. Ryder miró sus pequeñas zapatillas deportivas. Estaban húmedas en los bordes, los cordones oscurecidos por el barro. Había caminado bastante. ¿Dónde está tu madre?, preguntó. Algo cruzó por su expresión. Apareció y desapareció, como la sombra de una nube atravesando un campo. Dijo que si pasaba algo, si no podía estar allí, debía encontrar a alguien con un parche de calavera con alas. Miró su chaleco. Me hizo memorizar cómo era. Las palabras sonaron extrañas. Él la miró por un momento. Me dijo específicamente que buscara la calavera con alas, dijo Amara. Señaló su pecho, el emblema en su parche. ¿Cómo ese? Ryder se recostó. La Death's Head de los Hells Angels. Su madre le había dicho que buscara a alguien que llevara ese parche específico. No conozco a tu familia, dijo con cuidado. Quiero que entiendas que, sea lo que sea que tu madre te haya dicho, no estoy seguro de que ella y yo nos hayamos conocido alguna vez. Se llama Daniel, dijo Amara. Daniel Brooks. El nombre lo golpeó en algún punto justo debajo del esternón. No lo mostró en el rostro. Había pasado suficientes años manteniendo la expresión neutral como para que el reflejo fuera automático, pero por dentro algo se quedó completamente quieto. Daniel Brooks. No había escuchado ese nombre en años, pero lo conocía. Lo conocía porque Daniel había sido la mujer con la que estaba su hermano menor, Marcus, antes de que todo se viniera abajo, antes del arresto, antes de los años de prisión de los que Marcus nunca salió. Ryder miró a la niña a su lado. Miró su rostro, de verdad lo miró, algo que había estado evitando desde que ella se sentó. Pensó en Marcus. Pensó en cuánto tiempo había pasado desde entonces. ¿Cuántos años tienes?, preguntó, aunque le salió más bajo de lo que pretendía. 8, dijo ella. 9 en abril. Apartó la mirada, hizo las cuentas sin querer, sintió cómo el resultado se asentaba en su pecho de una forma incómoda, como una piedra que no iba a moverse. No dijo nada al respecto. No ahora. Tal vez nunca. Lo archivó en algún lugar del fondo de su mente y centró su atención en lo que tenía delante. «Tu madre», dijo. «¿Dónde está ahora mismo?». Los dedos de Amara se apretaron ligeramente en las correas de su mochila. Dijo que tenía que ir a un lugar importante, que me encontraría después, que las personas del coche me mantendrían a salvo. Hasta entonces, levantó un poco el mentón. Pero no me estaban manteniendo a salvo. No, coincidió Ryder. No lo estaban. Volvió a mirar por la ventana. El sedán de Víctor seguía allí, aún estacionado, aún vigilando. Sacó el teléfono, lo giró ligeramente alejándolo de la ventana por instinto, y pensó en sus opciones. Llamar a la policía era la jugada obvia. Entregar a la niña, apartarse de todo aquello, volver a su vida. Limpio, simple. Excepto que había un hombre con aspecto federal sentado en un coche al otro lado de la calle que había sacado lo que parecían documentos legales en menos de 5 minutos y que, de alguna manera, sabía exactamente en qué diner se encontraba esa niña. Lo que significaba que o bien la había estado siguiendo desde aquella gasolinera, o alguien dentro de la red oficial con la que estuviera conectado le había pasado la información con rapidez. De cualquier forma, involucrar a la policía local significaba involucrar a un sistema que quizá ya tenía conductos funcionando en su interior que Ryder no entendía y en los que no podía confiar. Miró la mochila. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó. «La has estado sujetando como si te fuera la vida en ello». Amara bajó la vista hacia la mochila. Pareció debatirse consigo misma por un instante. Luego metió la mano en un bolsillo lateral, no en el compartimento principal, sino en el pequeño bolsillo interior que la mayoría de la gente no notaría, y despegó con cuidado una sección del forro. Escondido contra la tela interior, apenas visible, había un pequeño objeto plano del tamaño de una uña. Una memoria USB. «Mi mamá la puso ahí», dijo Amara. «Dijo que era un seguro. Dijo que si pasaba algo, era importante». Ryder miró la memoria sin tocarla. «¿Sabes qué hay en ella?». «No», respondió Amara. «Solo dijo que era importante, que debía protegerla y no dársela a nadie en quien no confiara completamente».
Se quedó pensativo un momento. ¿Un seguro? ¿Un investigador privado con documentación legal ya preparada? ¿Una chica siendo trasladada a algún lugar por hombres que hablaban de ella como si fuera mercancía? Aquellas piezas no encajaban en algo pequeño. Sacó el teléfono y llamó a Big Cal. Calvin Briggs. Big Cal para todos los que lo conocían. Era el presidente del capítulo y contestó al tercer tono con la paciencia aburrida que extendía a casi todo. Ryder mantuvo la voz baja y rápida. No explicó toda la situación, explicó lo suficiente. Que tenía a una chica vinculada a la historia de su hermano, que necesitaba un lugar donde pasar la noche y que había un hombre observando desde el otro lado de la calle, con recursos y con pinta de no irse. Big Cal guardó silencio un momento. ¿Y quién es el hombre? No sé su nombre todavía. Viste elegante, cercano al gobierno. Consiguió papeles de tutela muy rápido. Otra pausa. La voz de Cal cambió. ¿Te dice algo el nombre Victor Hale? Ryder miró por la ventana hacia el sedán. ¿Debería? Si el hombre de afuera es Victor Hale, trabaja como contratista privado, pero sus clientes no son privados. Hemos oído su nombre vinculado a trabajos federales de limpieza, del tipo en el que la gente inconveniente deja de ser inconveniente. El tono de Cal era cuidadoso, sereno. ¿Estás hablando de calor, Ryder? Del tipo que no se queda en una sola persona. Sé de qué estoy hablando. La chica, dijo Ryder, está conectada con Marcus. Su madre es Danielle Brooks. La línea quedó en silencio, durante 5 segundos completos. Cal había conocido a Marcus. Lo había sabido todo. Ven aquí, dijo finalmente. Pero más vale que sepas lo que estás trayendo. Cortó la llamada. Ryder miró a Amara, que lo observaba con sus ojos atentos y pacientes. No había preguntado qué se estaba diciendo. Sabía esperar. Vamos a ir a un lugar más seguro, dijo. Mi club tiene una propiedad fuera de la ciudad. Nadie entra allí sin permiso. ¿Es seguro?, preguntó ella. Por esta noche sí. Ella asintió una vez. Confió con más facilidad de la que él esperaba, y por medio segundo se preguntó qué decía eso sobre todo lo demás que había pasado. Que un complejo de los Hells Angels le pareciera razonable. Dejó dinero sobre la mesa, más que suficiente, y se mantuvo entre Amara y la ventana mientras se dirigían a la salida trasera. Empujó la puerta posterior hacia la fría tarde gris, sintiendo el peso de la situación presionándole los omóplatos como una mano. El complejo estaba a 40 minutos de la ciudad, en un camino rural que la mayoría de los GPS ni siquiera conocían. Se alzaba retirado de la carretera, en varios acres de terreno. Garajes, una casa principal, un pozo de fuego, una valla que parecía informal hasta que notabas lo sólida que era en realidad. Cuando la camioneta de Ryder atravesó el portón, varios hombres alzaron la vista de sus tareas con la atención pausada de quienes han aprendido a leer las situaciones con rapidez. Amara estaba sentada en el asiento del pasajero y miraba todo a través de la ventana con la mochila sobre el regazo. No visiblemente asustada, pero sí visiblemente catalogando, evaluando, decidiendo qué pensaba. Un hombre mayor se separó de un grupo cerca de uno de los garajes y se acercó mientras Ryder bajaba del vehículo. Era corpulento, de cabello gris, con gafas de lectura apoyadas sobre la frente y una soltura en el paso que no encajaba con el entorno. Para el estado de Missouri era el doctor Gerald Moorfield, pero para todos era simplemente Doc. Durante los últimos 20 años había sido especialista en comunicaciones del ejército, antes de que las circunstancias lo llevaran por otro camino. Y aún se movía con la competencia precisa y pausada de alguien que entendía los sistemas y sabía cómo hacerlos funcionar. Miró a la niña mientras bajaba del camión. Bueno, dijo sin dureza. Se llama Amara, dijo Ryder. Tiene una memoria USB con archivos cifrados, y hay un hombre llamado Victor Hale que podría estar moviéndose antes del amanecer. Doc miró la memoria cuando Amara se la tendió. Luego miró a Ryder. ¿Quieres que entre en esto? Si puedes. Puedo, respondió Doc con sencillez. Dentro, Amara se sentó a una mesa en la sala principal y comió un plato de tostadas que Doc le preparó sin preguntarle si quería algo. Simplemente las hizo y las dejó frente a ella, lo cual pareció ser la decisión correcta porque se las comió todas. A su alrededor,
El complejo continuaba con su actividad nocturna. Los hombres entraban y salían. Nadie la rodeaba, sobre todo porque Ryder estaba cerca, y nadie necesitaba ver la mirada que les dedicaría si incomodaban a la niña. Doc conectó la memoria a una laptop que había reforzado él mismo años atrás. Inclinó la pantalla alejándola de la sala y comenzó a trabajar. Ryder se sentó frente a él y esperó. Tardó unos 20 minutos. Cuando Doc se recostó y se ajustó las gafas, su expresión se había vuelto más silenciosa, más seria. Son registros financieros, dijo en voz baja. No finanzas personales, corporativas, una empresa pantalla. Parece que ha estado canalizando dinero a través de múltiples estructuras, sin fines de lucro. Giró lentamente la laptop. El nombre en los documentos fundacionales es algo llamado Bright Futures Placement Group, pero el dinero real se mueve a través de una red de contratos de traslado en el sistema de acogida. Hizo una pausa. Hay nombres aquí, Ryder. Nombres vinculados a estos traslados. Niños movidos a través de las fronteras estatales, bajo cláusulas de colocación de emergencia, con casi ninguna documentación de supervisión. Ryder se quedó mirando la pantalla. Daniel Brooks, continuó Doc, figura como auditora interna de una de las organizaciones sin fines de lucro de la red. No aparece de forma destacada, pero su firma está en varios informes de anomalías que, al parecer, fueron presentados e ignorados. Levantó la vista. No estaba huyendo de algo al azar. Encontró esto, lo armó todo, y luego huyó por lo que descubrió. Al otro lado de la sala, Amara había terminado sus tostadas y estaba sentada en silencio con la mochila sobre el regazo. De nuevo no podía oírlos, pero los observaba como había observado todo durante la noche, leyendo cuidadosamente lo que podía desde la distancia. Su madre no estaba huyendo del peligro. Su madre llevaba pruebas. Y Victor Hale no estaba buscando a una niña perdida. Lo habían enviado a recuperar a una testigo y eliminar la evidencia que ella había puesto en marcha. Lo que significaba que Amara no solo estaba atrapada en algo, era la pieza más importante, suelta y dentro de ello. Antes de que Ryder pudiera procesar completamente lo que eso significaba, uno de los hombres de la entrada entró con una expresión que no necesitaba palabras. Hay una camioneta de noticias en la carretera, dijo, y hay un cintillo en pantalla. Alerta Amber, niña desaparecida, secuestro sospechoso. La atmósfera en la sala cambió. Ryder miró la pantalla, luego a Amara, luego hacia la entrada. Victor Hale no había esperado hasta la mañana. En la parte trasera de la sala, Amara ya había escuchado las palabras Alerta Amber. Ya había entendido lo que significaban y ya estaba recogiendo en silencio su mochila, pasando las correas por sus hombros, poniéndose de pie con los movimientos cuidadosos y controlados de una niña que había estado calculando salidas desde que tuvo edad suficiente para comprender que podría necesitar una. Ryder cruzó la sala antes de que ella diera un solo paso. «Detente», dijo. Ella se detuvo. Levantó la vista hacia él. «No vas a hacer eso», añadió. «Estoy causando problemas para todos aquí», respondió en voz baja. «Si me voy, se acaba». «Tienes 8 años», dijo él. «Esta noche no tomas ninguna decisión». «Él va a seguir viniendo», susurró ella. «Y ahora todos aquí están en peligro por mi culpa». Ryder se agachó para quedar más a su altura. No del todo. Era demasiado grande para bajar completamente con facilidad, pero lo suficiente para que el ángulo entre ellos no fuera tan pronunciado. «Escucha», dijo con la voz lo más sencilla que pudo. «Tu madre sabía lo que significaba ese pendrive. Sabía a quién enviarte. Te preparó mejor que a la mayoría de los adultos que he conocido». Hizo una pausa. «No hizo todo eso para que salieras otra vez sola a la oscuridad. ¿Me entiendes?» Amara lo miró durante un largo momento con esos ojos oscuros y cautelosos. «Ya no puedes huir sola», dijo él. «No esta noche». Algo en el rostro de ella cambió, apenas como el hielo cuando empieza a ceder. No puedes verlo moverse del todo, pero sientes que algo ha cambiado. Ella volvió a sentarse. Afuera, en algún punto de la carretera lejana, el parpadeo rojo y azul de las luces policiales apareció y desapareció entre los árboles, como algo que había estado avanzando hacia ellos desde hacía rato y finalmente había decidido llegar. Las luces se desvanecieron antes de acercarse demasiado.
Una patrulla que seguía de largo en lugar de girar hacia el camino de grava del complejo. Pero nadie dentro se relajó mucho. La alerta Amber ya estaba circulando, moviéndose por cada escáner y cada pantalla de tablero del condado, y llevaba la descripción de Ryder. Hombre grande, chaleco de cuero, parches de los Hells Angels, viajando con una niña negra considerada en peligro. El hecho de que la descripción encajara con él a la perfección era o una eficiencia impresionante, o la prueba de que Victor Hale ya había hecho esto antes. Ryder permaneció un largo momento frente a la ventana principal, después de que las luces desaparecieron, y luego se volvió hacia la sala. Varios de los otros miembros estaban reunidos cerca de la pared del fondo, de pie con los brazos cruzados, expresiones que iban de la preocupación a una hostilidad silenciosa. Nadie gritaba. Así no funcionaba el club, pero el aire tenía esa presión que anunciaba que se acercaban preguntas. Big Cal llegó desde el pasillo trasero antes de que comenzaran. Era un hombre grande, incluso más ancho que Ryder, con la cabeza afeitada, una barba plateada corta y la paciencia particular de alguien que había pasado décadas tomando decisiones difíciles y viviendo con ellas. Miró primero a Amara. Ella seguía sentada a la mesa con su mochila, observándolo del mismo modo en que observaba todo, fija, sin revelar nada. Sostuvo su mirada un momento y luego miró a Ryder. «Habla», dijo. Ryder le contó. No todo. No la parte sobre Marcus. No los cálculos que había estado haciendo en silencio en el fondo de su mente durante toda la noche. Pero el resto sí. El restaurante, la aparición de Victor, la alerta Amber, el pendrive y lo que Doc había encontrado en él. Cal escuchó sin interrumpir. Cuando Ryder terminó, Cal guardó silencio un momento. «Doc», dijo finalmente, «¿qué tan sólido es lo que hay en ese dispositivo?» Doc tenía la laptop abierta sobre la mesa, ahora con la pantalla inclinada hacia Cal. «Lo bastante sólido como para que alguien pague por recuperarlo», respondió. «Las estructuras financieras están en capas, pero no son tan ingeniosas. Una organización sin fines de lucro, Shelton, vinculada a contratos de colocación. El dinero se mueve en el papel como financiación benéfica y sale del otro lado como pagos a contratistas. Los contratistas son agencias de colocación. Las agencias están moviendo niños». Hizo una pausa. «Los informes de anomalías que Daniel presentó se remontan a 14 meses. No estaba adivinando, estaba documentando». Cal miró la pantalla durante un largo rato. Nombres. Nombres corporativos. «El individuo en la cima no aparece nombrado en lo que he abierto hasta ahora», continuó Doc. «Hay una segunda capa de cifrado en los archivos más profundos. Necesito más tiempo». Cal asintió una vez. Luego se enderezó y miró a los hombres junto a la pared del fondo. «No estamos discutiendo si vamos a ayudar», dijo con claridad. «Estamos discutiendo cómo hacerlo con cuidado. Quien tenga un problema con eso puede tomarse la noche fuera de la propiedad». Los miró a cada uno por turno. Nadie se movió. Volvió a asentir. «Entonces vuelvan a lo que estaban haciendo». La tensión en la sala se alivió ligeramente. No porque el problema se hubiera hecho más pequeño, no lo había hecho, sino porque Cal había señalado una dirección, y ese club siempre se movía mejor con una dirección que sin ella. Ryder acercó una silla a la mesa de Doc y se sentó. Al otro lado del salón, uno de los miembros más jóvenes, un hombre callado y sereno llamado Preston, se había movido para sentarse cerca de Amara sin que resultara evidente que eso era lo que estaba haciendo. Colocó una baraja sobre la mesa entre ambos. Sin decir una palabra, Amara miró las cartas, luego a él, después tomó la baraja y empezó a barajar con manos expertas, lo que claramente lo sorprendió. Repartió sin preguntar. Y él recogió su mano con la expresión cautelosa de un hombre que acababa de darse cuenta de que podía perder. Eso ayudó. La tensión en los hombros de la niña disminuyó una fracción. Ryder lo observó y luego volvió la atención al portátil. Doc estaba trabajando en la segunda capa de encriptación con paciencia constante y metódica. No se apresuraba. Ese tipo de trabajo no se apresura. Una vez le dijo a Ryder que el ejército le había enseñado dos cosas que se le quedaron grabadas: cómo ser paciente y cómo prestar atención a lo que algo intenta proteger, más que a lo que es en sí mismo. Cuanto más difícil es la cerradura,
Más importante es lo que hay detrás. Pasaron 20 minutos. Preston perdió 3 manos contra una niña de 8 años y lo aceptó sin quejarse. Entonces Doc se reclinó ligeramente. Ahí está, dijo en voz baja. Ryder se inclinó hacia la pantalla. La segunda capa de archivos era diferente de la primera. La primera había sido arquitectura financiera, números, fechas, códigos de transferencia, rutas de cuentas. Limpia pero compleja. Esta capa era caótica. Tenía el aspecto de algo reunido con prisa por alguien que sabía exactamente lo que estaba documentando, pero no estaba seguro de cuánto tiempo tenía. Había documentos escaneados, fotografías de papeles físicos y una serie de memorandos internos con membrete institucional en la parte superior. El membrete decía Bright Futures Placement Group, Regional Oversight Division, y debajo de los memorandos, adjunta como carpeta separada, estaban los registros de colocación, nombres de niños, edades, números de caso, autorizaciones de traslado con sellos de aprobación bajo cláusula de emergencia acelerada. La mayoría de los registros incluían destinos finales de colocación, familias de acogida, hogares grupales, centros de transición, pero un número significativo se detenía a mitad del proceso. Transferencia autorizada, transferencia ejecutada, sin registro de colocación final, sin constancia de a dónde habían ido esos niños. ¿Cuántos?, preguntó Ryder. Doc contó en silencio mientras revisaba la carpeta. 47 casos en un periodo de 3 años, sin documentación de colocación final. Levantó la vista. Eso no es un error administrativo, es deliberado. La habitación se sintió distinta después de eso, más pesada. Ryder pensó en Victor Hale sentado en su sedán afuera del restaurante. Pensó en la forma cuidadosa y paciente en que había mirado a través del cristal hacia Amara. No como un tutor buscando a una niña perdida, sino como alguien que estaba inventariando lo que había venido a recoger. Pensó en las palabras que Amara había escuchado en la gasolinera. Papeles, transferencia. Daniel Brooks lo había descubierto desde dentro. Lo documentó, lo encriptó, lo cosió en la mochila de su hija y le dijo que encontrara a alguien con una calavera y alas, porque sabía que aquello era lo bastante serio, como para que quizá no pudiera proteger a Amara ella misma. Y sabía que el tipo de persona capaz de asustar a quienes dirigían esa operación no era el tipo de persona que llevaba placa. Tenemos que llevar esto a alguien fuera del sistema local, dijo Ryder. Alguien que no esté conectado con lo que sea que esté pasando aquí. Tengo un contacto, dijo Doc sin apartar la vista de la pantalla. Periodista de investigación. Es legítima. Trabaja para un medio nacional. Ha cubierto corrupción federal antes y es cuidadosa con sus fuentes. ¿Confías en ella? Confío en que quiere la historia más de lo que quiere proteger a las personas involucradas, respondió Doc. Para esta situación, ese es el tipo de confianza que importa. Ryder lo pensó un momento y luego asintió. Hazlo, pero manténlo limpio. No le des nada que pueda llevar hasta aquí hasta que sepamos que la situación con la chica está resuelta. Doc empezó a copiar los archivos en la parte trasera del local. Amara había ganado otra mano y ahora repartía la siguiente con la pequeña satisfacción privada de alguien que había encontrado algo normal a lo que aferrarse en medio de algo aterrador. Preston miró a Ryder con una expresión que decía que no estaba del todo seguro de cómo había acabado en esa situación, pero tampoco se estaba quejando. Entonces, desde más allá de la pared del fondo de la sala principal, se alzaron voces por un momento. 2 hombres discutiendo en el pasillo estrecho entre el garaje y la entrada lateral, sin molestarse en bajar el tono. Las palabras atravesaron la pared delgada. Redada federal. Presión sobre todo el capítulo. Nunca debimos traerla aquí. Ryder lo oyó. Doc lo oyó. Preston lo oyó. Amara también lo oyó. Sus manos se detuvieron sobre las cartas. Las dejó con cuidado sobre la mesa frente a ella. Su rostro seguía controlado, con esa quietud ensayada, pero sus ojos se fueron a algún lugar lejano por un instante. La mirada de una niña recalculando. Preston lo notó y le dijo algo en voz baja, señalando las cartas, intentando mantener el juego en marcha. Ella lo miró. Luego miró a Ryder. Después, lenta y cuidadosamente, comenzó a recoger sus cosas. No estaba llorando. No estaba entrando en pánico. Se movía con la misma calma metódica con la que había salido del baño de aquella gasolinera.
Estaba siendo sensata. Estaba haciendo cuentas sobre lo que les costaba a los demás y decidiendo eliminarse de la ecuación. Ryder ya estaba de pie antes de que ella lograra ponerse la primera correa del bolso al hombro. Cruzó la habitación en 4 pasos, y ella alzó la vista hacia él con la mochila a medio poner, la barbilla firme y los ojos secos. «Los escuché», dijo simplemente. «Estoy causando problemas». «Escuchaste a 2 personas desahogándose», respondió él. «Eso es distinto de la postura del club. No quiero que hagan una redada aquí por mi culpa». «Esa no es una decisión que te corresponda», dijo él. «Y no va a pasar esta noche». Ella lo miró con firmeza. «No lo sabes». «No», admitió él. «Pero tú tampoco. Y no vas a salir por esa puerta porque estés intentando proteger a gente que acabas de conocer». Sostuvo su mirada y mantuvo la voz firme. «Así no funciona esto. Ya no te vas sola». Algo cambió entonces en el rostro de ella. No de manera dramática, pero la tensión de su barbilla se suavizó ligeramente y su mano aflojó un poco la correa de la mochila. Lo miró durante un largo momento con esos ojos oscuros y atentos, leyéndolo como había estado leyendo todo durante la noche. Luego se quitó la correa del hombro y volvió a sentarse. Preston recogió las cartas en silencio y repartió la siguiente mano sin hacer comentarios. Ryder regresó a la mesa de Doc y se dejó caer pesadamente en la silla. A través de la ventana, la noche era densa, oscura e inmóvil. En algún punto lejano de la autopista, unos faros se desplazaban hacia el este. Más allá, Victor Hale estaba haciendo llamadas. La alerta por menor desaparecida se estaba extendiendo, y la maquinaria de la operación que Daniel había documentado estaba dirigiendo su atención hacia un complejo rural en un camino sin señalizar. Pero los archivos se estaban transmitiendo, y por esa noche eso era suficiente. Llegaron antes del amanecer, cuando el cielo aún tenía ese gris oscuro que no es del todo noche ni del todo mañana, la hora en que todo parece más incierto. Ryder despertó con una mano en el hombro. Preston estaba en cuclillas junto a la camilla, en la habitación trasera donde Ryder se había acomodado por unas horas, hablando apenas por encima de un susurro. Vehículos en la carretera perimetral. Matrículas estatales. Al menos 8 unidades. Ryder se puso de pie en un solo movimiento. El complejo se activó a su alrededor con la eficiencia particular de quienes hace tiempo incorporaron la respuesta a emergencias en la memoria muscular. Las luces se encendieron en secuencia. Los hombres se movieron hacia sus posiciones a lo largo de la línea de la cerca, no con las armas desenfundadas, sino con la calma deliberada y visible de un grupo que entendía la diferencia entre estar preparados y provocar. Big Cal ya estaba en la puerta principal, con los brazos cruzados cuando Ryder salió al aire frío. El primer vehículo de la policía estatal tenía las luces encendidas, pintando el patio de grava con destellos alternados de rojo y azul. Más vehículos detrás se desplegaban por el camino de acceso en un patrón que era serio, pero aún no urgente. Una voz salió por un altavoz, firme, protocolaria, anunciando su intención y ordenando a todas las personas en la propiedad que se presentaran en la puerta. Amara estaba despierta, de pie en el umbral de la casa principal, con Doc a su lado, la mano apoyada en el marco de la puerta, de una manera que era mitad bloqueo, mitad apoyo. Observaba las luces con los brazos rodeando su mochila y el rostro haciendo ese gesto que hacía cuando estaba trabajando muy duro para mantenerlo todo dentro. Ryder miró los vehículos, miró la cerca, miró a los hombres apostados a lo largo de ella, todos observándolo, esperando ver cómo iba a jugar aquello. Tomó la decisión de la misma manera que la había tomado en el diner, sin pensarlo demasiado. «Cal», dijo. Cal lo miró. «Voy a salir con ella», desarmado. Cal sostuvo su mirada un momento. «Eso te pone en esposas, probablemente también a ella. No la tocarán mientras todo sea limpio y visible, y yo no les dé un motivo». Hizo una pausa. «Si cerramos la puerta y convertimos esto en un enfrentamiento, todos pierden. Si salgo, está controlado. La narrativa se mantiene más pequeña». Cal miró los vehículos. Miró a Ryder. Exhaló lentamente por la nariz. «No digas nada sin un abogado». Ryder se quitó la chaqueta y se la entregó a Preston. Mantuvo ambas manos visibles a los lados. Luego fue hasta la puerta donde estaban Doc y Amara, se agachó a su altura y la miró directamente.
Necesito que te mantengas tranquila, dijo. Pase lo que pase ahí fuera. Diga lo que diga cualquiera. Necesito que te mantengas tranquila y en silencio. ¿Puedes hacerlo? Ella lo miró un momento. ¿Van a llevarme? No le mintió. Puede que haya alguien ahí fuera reclamando autoridad sobre ti, pero nada está decidido. ¿Entiendes? Nada está resuelto todavía. Pase lo que pase, recuerda lo que sabes. Ella asintió una vez, pequeño y firme. Él se levantó, la tomó con cuidado para acomodarla contra su pecho y caminó hacia la puerta con las manos visibles, el paso constante y la expresión lo más neutral posible. Detrás de él, el recinto estaba en silencio. Los hombres a lo largo de la cerca permanecían inmóviles, con los brazos a los lados, proyectando exactamente la imagen que él necesitaba que proyectaran. Controlados, presentes, pero no amenazantes. La puerta se abrió, cruzó hacia el baño de reflectores y faros policiales, y el frío crudo del aire antes del amanecer. Un oficial se adelantó de inmediato, mano en alto, indicándole que se detuviera. Se detuvo. Bajó a Amara lentamente a su lado, manteniendo una mano sobre su hombro. «Las manos», ordenó el oficial. Él las colocó detrás de la espalda. Sentía a Amara presionándose ligeramente contra su pierna, pero ella no hizo ningún sonido. Las esposas se cerraron sin incidentes y entonces, entre dos de los vehículos de la policía estatal, apareció Victor Hale. Vestía tan impecable como en el diner, abrigo planchado, expresión compuesta, moviéndose con la soltura de un hombre que había organizado todo aquello y ahora observaba cómo se completaba. Asintió a un oficial de mayor rango al pasar, con la familiaridad de alguien esperado. Se detuvo a pocos pasos de Amara y la miró desde arriba con una versión ensayada de alivio en el rostro, la expresión de un tutor que se reencuentra con una niña por la que había estado preocupado. «Ahí está», dijo con calidez. Luego, al oficial junto a Ryder. «Lo agradezco. Ha sido una noche muy larga». Amara lo miró sin parpadear. Víctor metió la mano en el abrigo y sacó un documento doblado. Le entregó el documento al agente, pero lo inclinó brevemente para que Ryder pudiera ver el encabezado «Autorización de tutela legal» bajo la línea de la firma. Ryder pudo leer el nombre sin dificultad. Daniel Brooks. El momento se vino abajo. Ryder miró el documento. Luego miró a Amara, cuyo rostro pasó de una compostura controlada a algo más silencioso y terrible. La expresión de una niña enfrentándose a algo que su mente se negaba a aceptar. «Mi mamá no firmó eso», dijo. Su voz era firme, pero apenas. Víctor la miró con una compasión ensayada. «Cariño, tu mamá hizo arreglos para mantenerte a salvo. Estas son decisiones que ella tomó». «Ella no lo haría», dijo Amara. «Estaba preocupada por ti. Quería que estuvieras protegida». La mandíbula de Amara se tensó. Alzó la vista hacia Ryder. Él le sostuvo la mirada. Y lo que dijo, lo dijo lo bastante bajo para que solo ella lo oyera con claridad. «Confía en lo que tu madre te dijo, no en lo que ellos te muestran». No era mucho, pero era lo que tenía. Vio cómo algo se asentaba en la expresión de ella. No exactamente consuelo, sino algo parecido a un ancla. Una decisión de aferrarse. Víctor observó el intercambio con los ojos entrecerrados. Luego se volvió hacia el agente principal con una transición suave. El oficial ya se dirigía hacia Ryder, guiándolo hacia un vehículo. Las esposas seguían puestas. Ryder fue sin oponer resistencia. No miró atrás. Pero en el segundo antes de que la puerta del vehículo se cerrara tras él, oyó la voz de Amara, clara y deliberada, extendiéndose en el aire frío sin dirigirse a nadie en particular. «Él no me llevó. Yo se lo pedí». Nadie le respondió, pero ella lo había dejado dicho, en el registro, en el aire, en lo que fuera que estuviera escuchando. El trayecto hasta la comisaría duró 20 minutos. La sala de interrogatorios era la típica instalación del condado. Luces fluorescentes, mesa metálica, sillas de plástico, ese olor específico a limpiador industrial y café viejo que siempre tienen esas habitaciones. Ryder se sentó con las manos sueltas sobre la mesa y esperó. El hombre que entró no era local. Ryder lo evaluó en los primeros 10 segundos. La forma en que se movía, la calidad de sus zapatos, la neutralidad plana de alguien entrenado para no revelar nada,
mientras lo absorbía todo. Se presentó como el agente Connolly, enlace de una fuerza de tarea federal, y lo hizo sonar rutinario. Ryder no respondió preguntas sobre Amara. Pidió un abogado y luego se quedó en silencio, con las manos sobre la mesa. Connolly no presionó con fuerza, lo cual en sí mismo ya era información. Estaba rodeando algo, no empujando. Quería algo específico. Señor Cole, dijo Connolly tras una larga pausa, usted entiende que la alerta Amber fue presentada por un tutor legal, autorizado con documentación judicial, que convierte sus acciones de anoche en... Pedí un abogado, dijo Ryder. Connolly cambió de ángulo. No nos interesa el ángulo de motociclistas aquí. Nos interesa la situación de la menor. Si tiene preocupaciones sobre cómo llegó a estar viajando sola, abogado. Connolly se recostó en la silla. Miró la mesa un momento, luego a Ryder. Danielle Brooks figura como fallecida, dijo. Su tono cambió. Seguía controlado, pero ahora observaba a Ryder en busca de una reacción. Accidente de coche. Hace 2 semanas. ¿Lo sabía? Ryder mantuvo el rostro inmóvil, pero por dentro todo se volvió frío y muy silencioso. 2 semanas. Amara había estado en ese coche durante algún tiempo después de eso. El tiempo suficiente para cruzar 2 pueblos, lo que significaba que Amara no sabía. Había estado pidiendo por su madre como si Danielle estuviera en algún lugar esperándola, como si la separación fuera temporal. Había hablado de su madre en tiempo presente toda la noche. No lo sabía. Miró la mesa y no dijo nada. Connolly lo observó un momento más. Luego se puso de pie y recogió su carpeta con los movimientos tranquilos de un hombre que tenía más tiempo que la persona sentada frente a él. Se detuvo en la puerta. Debería pensar en cómo se ve la cooperación, señor Cole. Las cosas avanzan más rápido así. Luego se fue. Ryder se quedó solo bajo la luz fluorescente, pensando en una niña con una mochila, sujetando ambas correas, observando la puerta de un diner. Pensó en Danielle Brooks, que había pasado 14 meses documentando algo terrible, sabiendo que podía costarle la vida, que había cosido pruebas en la mochila de su hija y le había dicho que buscara una calavera con alas. Pensó en lo que una persona debía creer sobre el mundo para confiar en un motociclista fuera de la ley en lugar de en quienes lo dirigían. Lo entendía. Lo entendía por completo. Al final del pasillo, en una sala de custodia separada, Amara estaba sola con Victor Hale. Él tenía un formulario sobre la mesa frente a ella. Ya se lo había explicado 2 veces. Era una autorización de transferencia voluntaria. Permitiría completar el proceso de tutela. Su madre ya había iniciado los trámites, y aquello era simplemente el siguiente paso. Amara estaba sentada frente a él, con las manos entrelazadas en el regazo, mirando el formulario. No lo tocó. Víctor mantenía la voz suave y paciente, pero ella había estado observando su rostro toda la mañana, como observaba todo, y había notado cosas. Él nunca mencionó el funeral de su madre. Cuando ella había preguntado en voz baja, con cuidado, si su madre estaba bien, él respondió que su madre estaba siendo atendida, lo cual no era una respuesta. Cuando preguntó a dónde la llevarían los papeles de tutela, él dijo, a un lugar seguro, lo cual tampoco era una respuesta. También notó que no miró el documento cuando lo deslizó hacia ella. Una persona que cree en lo que está haciendo suele mirar aquello que te pide que firmes. Él miró hacia la puerta. Mi mamá dijo, empezó Amara. La expresión de Víctor cambió ligeramente, preparándose. Ya había oído eso varias veces. Que si alguien te muestra papeles, preguntes quién se beneficia. Víctor la estudió por un momento. Algo cambió en su rostro, pequeño y fugaz. Apareció y desapareció. No era irritación, era algo más complejo. Los papeles te benefician a ti, dijo. Establecen tu protección legal. ¿De quién? No respondió. Ella apartó las manos de la mesa, acercándolas más a su cuerpo. No voy a firmarlo, dijo. No era desafío, era simplemente un hecho expresado con el mismo tono que usaba para todo. Víctor se recostó en la silla. La superficie profesional y serena se mantenía. Pero debajo de ella, con esa percepción particular de una niña que había observado el comportamiento de los adultos toda su vida, Amara podía ver que se sostenía de manera deliberada. Él se esforzaba por mantenerla, lo que significaba que algo presionaba desde el otro lado. Ella registró ese detalle,
y esperó. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña oficina alquilada encima de una tintorería en Mulberry Street, una periodista llamada Evelyn Shaw iba por su tercera taza de café en la segunda hora revisando una carpeta de archivos cifrados que habían llegado a través de un canal seguro desde una fuente que solo se había identificado como una amiga de la evidencia. Llevaba 11 años cubriendo casos de corrupción financiera federal. Había visto empresas pantalla, estructuras de lavado de dinero y mal uso de organizaciones sin fines de lucro en una docena de formas distintas. Pero lo que estaba viendo en aquellos archivos tuvo que leerlo 2 veces. Y luego una tercera antes de permitirse empezar a comprender qué era. Los casos de niños, los registros de colocación incompletos, el patrón de autorizaciones de traslado sin resultados documentados. Abrió la segunda carpeta y encontró los memorandos. Encontró el membrete oficial, encontró la firma en los formularios de aprobación de supervisión. Una firma consistente que aparecía a lo largo de 3 años de colocaciones de emergencia aceleradas, autorizando traslados bajo una cláusula que eludía el proceso estándar de revisión del bienestar infantil. La firma pertenecía a un funcionario estatal. Reconoció el nombre por comunicados de prensa, materiales de campaña y una iniciativa de reforma de protección infantil que había recibido una cobertura mediática significativa el año anterior. El senador estatal, Malcolm Reeves, se reclinó en su silla y miró el techo durante un momento. Luego tomó su teléfono y llamó a su editor. La llamada duró 8 minutos. Cuando terminó, ya estaba construyendo la estructura del documento que se convertiría en el primer artículo. Cuidadoso, con fuentes precisas, enmarcado en irregularidades financieras, en lugar de acusaciones individuales. Primero se construía el caso financiero. Los nombres se mencionaban cuando la base era lo bastante sólida como para sostener su peso. Aún no era lo bastante sólida, pero estaba llegando a serlo. Afuera de la estación de policía del condado, la luz de la madrugada comenzaba a elevarse, gris y delgada, sobre el estacionamiento. En el asiento trasero del sedán alquilado de Victor Hale, ahora estacionado y con el motor apagado, Victor estaba sentado solo, haciendo una llamada. El teléfono sonó 2 veces. Respondió una voz seca, sin prisa, que no revelaba nada. Víctor dio su informe. El pendrive probablemente había sido copiado antes de que su equipo asegurara la unidad física. La periodista había sido señalada. La niña estaba bajo custodia, pero no cooperaba con la autorización de traslado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Resuélvelo», dijo la voz. La llamada terminó. Víctor permaneció sentado en el sedán frío, mirando la entrada de la comisaría. Llevaba 11 años haciendo ese tipo de trabajo. Al principio se dijo que se trataba de proteger a los niños de sistemas rotos, y durante mucho tiempo encontró la forma de creerlo. Pero en algún momento de los últimos años el trabajo había cambiado a su alrededor. O él había cambiado dentro de él. Y ahora estaba sentado frente a una estación de policía intentando conseguir que una niña de 8 años firmara un formulario que la trasladaría a un lugar del que no estaba completamente seguro de tener información veraz. Se quedó con ese pensamiento un momento. Luego salió del coche y volvió a entrar. El momento que abrió la mañana no vino de Víctor, ni del enlace federal, ni del abogado de Big Cal, que llegó a la estación a las 7:15 y comenzó el lento trabajo procesal para establecer la posición de Ryder. Vino de la pantalla de un portátil en la oficina alquilada de Evelyn Shaw. Estaba cruzando los registros incompletos de colocaciones con una base de datos pública de hogares de acogida autorizados por el Estado cuando encontró el vacío. Ese vacío hizo que todo lo demás cobrara sentido. No solo colocaciones finales faltantes, sino expedientes de menores que habían sido formalmente cerrados con códigos de finalización que no coincidían con ningún registro de ingreso en las instalaciones receptoras. Imprimió el cuadro comparativo con las manos temblorosas y lo observó fijamente. Luego abrió un nuevo documento y empezó a escribir. Para cuando el tribunal se preparaba para la audiencia de custodia de Ryder, el primer artículo ya estaba en manos de su editor. No el gran artículo, todavía no. No sin más verificación, pero sí un adelanto. Un texto cuidadosamente documentado sobre irregularidades financieras en la financiación de traslados de acogida vinculadas a una oficina a nivel estatal. Sin nombres aún. Solo la forma del asunto.
Se publicó a las 9:47 de la mañana. A las 10:15, el equipo de comunicaciones del senador Malcolm Reeve había emitido 3 memorandos internos y estaba preparando una declaración pública para las 10:30. La declaración fue retirada cuando alguien se dio cuenta de que responder a una historia sobre irregularidades financieras con una negación específica sobre fondos de acogida sugería que había razones concretas para sentirse implicado. La maquinaria estaba en movimiento. Era ruidosa, pesada y llevaba mucho tiempo funcionando sin fricción. Pero ahora algo había entrado en los engranajes, y en algún lugar de una estación de policía del condado, una niña de 8 años estaba sentada en una silla de plástico, con su mochila en el regazo y las manos cruzadas, y se negaba en silencio, absolutamente y sin dramatismo, a afirmar nada. Evelyn Shaw tenía una costumbre cuando trabajaba en una historia que importaba. Dejaba el café y empezaba a beber agua. El café era para los días en que avanzaba a través del trabajo rutinario, redactando artículos sobre reuniones del presupuesto municipal, disputas de zonificación y la lenta maquinaria administrativa del gobierno local. El agua era para los días en que tenía algo real frente a ella y necesitaba las manos firmes y la mente despejada. Había cambiado al agua a las 8:14 de la mañana. Para las 9:00 ya había construido una hoja de cálculo que trazaba el flujo financiero desde Bright Futures Placement Group hacia afuera, a través de 7 estructuras sin fines de lucro, conectadas, cada una un grado más lejos de la fuente, cada una progresivamente más difícil de vincular con el punto de origen. El dinero entraba en el sistema como contribuciones benéficas de una fundación. Se movía a través de subvenciones, asignaciones operativas y pagos a contratistas, cambiando de forma en cada cruce, como el agua que adopta la forma del recipiente que la contiene. Cuando finalmente llegaba a las agencias de colocación, parecía financiación estándar para hogares de acogida. Limpia, con propósito, el tipo de cifra que aparece en informes anuales, bajo encabezados optimistas sobre inversión comunitaria y resultados en bienestar infantil. Pero la fundación en la cima de la estructura, la fuente original de las contribuciones benéficas, estaba presidida por el senador estatal Malcolm Reeves. Evelyn ya había cubierto a Reeves antes, aunque no extensamente. Su nombre había aparecido en verificaciones de antecedentes para artículos sobre legislación de reforma del sistema de protección infantil, una causa que él había defendido de manera ruidosa y visible durante casi 2 años. Era pulido de esa forma específica de los políticos que han estudiado cómo ser pulidos. Nunca demasiado impecable, siempre con un leve toque de aspereza deliberada para sugerir autenticidad. Daba discursos en salones parroquiales y centros comunitarios, no solo en conferencias de prensa. Hablaba de los fallos del sistema de acogida con la emoción controlada de un hombre que quería que creyeras que tenía una implicación personal en el problema. Al ver su firma a lo largo de 3 años de autorizaciones de colocación de emergencia aceleradas, Evelyn pensó en esos discursos con una claridad fría que la llevó a dejar su vaso de agua con cuidado y quedarse muy quieta por un momento. La cláusula de colocación de emergencia que él había utilizado, la que eludía la revisión estándar de bienestar infantil, había sido incorporada al Código Estatal hacía 18 meses como parte de un proyecto de ley que el propio Reeves había copatrocinado. Había creado la laguna legal y luego la había utilizado repetidamente en 47 casos que no tenían documentación de colocación final. Se obligó a reducir la velocidad. En 11 años de trabajo había aprendido que el momento en que todo parecía encajar era también el momento más peligroso. El momento en que el deseo del periodista de que la historia sea cierta puede empezar a hacer el trabajo que se supone que debe hacer la evidencia. Volvió a los archivos. Revisó cada conexión 2 veces. Buscó los puntos donde la cadena pudiera romperse, donde el eslabón que ella asumía que existía resultara ser coincidencia o documentación incompleta. La cadena resistía. Estaba construyendo la segunda sección del artículo cuando sonó su teléfono. El número estaba oculto. Contestó de todos modos. La voz al otro lado era masculina, mayor, y hablaba en un tono deliberadamente bajo. Se identificó como empleado actual de la División de Supervisión Regional de Bright Futures Placement Group. Dijo que había leído el primer artículo,
el prudente y sin nombres que ella había publicado esa mañana. Dijo que tenía documentación que ella aún no tenía. Dijo que quería hablar. ¿Cuándo?, preguntó ella. Esta noche. Afuera. No en su oficina. Evelyn anotó los detalles que él le dio. Cuando terminó la llamada, se quedó un momento con la libreta frente a ella, leyendo lo que había escrito. Luego volvió a tomar su teléfono y llamó a su editora. Vamos a necesitar más tiempo para el reportaje principal, dijo. ¿Cuánto más? Quizá no tanto como pensaba. En la comisaría del condado, la mañana avanzaba lentamente entre sus horas procedimentales. La abogada de Ryder, una mujer de baja estatura y mirada afilada, llamada Patricia, a quien Big Cal había utilizado durante 15 años para asuntos legales relacionados con el club, había llegado a las 7:15 y de inmediato estableció un perímetro alrededor de su cliente, que volvió mucho menos informal el enfoque de interrogatorio casual del agente Connolly. Patricia revisó la notificación de alerta Amber, la documentación de tutela y la cronología de los acontecimientos que habían llevado a que Ryder tuviera a la niña bajo su custodia, y expresó sus conclusiones sobre cada punto en términos técnicamente corteses y sustancialmente devastadores. Ryder se sentó en la sala de consultas frente a Patricia y le contó todo. La memoria USB, lo que Doc había encontrado, Daniel Brooks, su hermano Marcus, y los cálculos que llevaba 2 días evitando hacer. Patricia escuchó sin expresión, algo que había perfeccionado en una carrera llena de clientes que le decían cosas en salas como esa y que exigían que ella las recibiera con calma. Cuando terminó, guardó silencio un momento. La documentación de tutela, dijo al fin. ¿Cree que está falsificada? Creo que Daniel Brooks figura oficialmente como fallecida, respondió él, lo cual hace difícil que haya firmado papeles autorizando a otra persona a asumir la custodia de su hija. Patricia miró sus notas. ¿Y la niña? Está en una sala con Victor Hale desde esta mañana. No ha firmado nada. Lo sé porque sé cómo piensa. Patricia alzó la vista. ¿Conoce a esta niña desde hace aproximadamente 36 horas? Sí. Ella lo estudió durante un momento, como estudiaba todo, midiendo, calculando, decidiendo qué era útil. Luego asintió una vez y comenzó a escribir. Voy a solicitar una suspensión formal de cualquier autorización de traslado hasta que se verifique el estatus legal de la firmante. Si Daniel Brooks está oficialmente fallecida, el documento es nulo de pleno derecho. Hizo una pausa. Eso nos compra tiempo. No mucho, pero algo. En el pasillo la comisaría seguía con su actividad habitual diurna. Agentes entrando y saliendo, teléfonos sonando, el ruido ordinario de un edificio lleno de personas gestionando situaciones. Nadie prestaba especial atención a la sala, al final del corredor donde Victor Hale estaba sentado frente a una niña de 8 años y una mesa de plástico con un formulario oficial sobre ella. Amara llevaba horas en esa habitación. Le habían ofrecido agua 2 veces y un sándwich una. Aceptó el agua. Permanecía sentada con la misma compostura que había mantenido en el restaurante, en el complejo y bajo las luces previas al amanecer en el patio de grava. Esa quietud cuidadosa que no era la de alguien derrotado, sino la de alguien que había decidido usar la paciencia como estrategia. Estaba observando a Víctor. Lo había estado observando toda la mañana, como se observa algo que necesitas entender. Él era bueno en esto, mejor que la mayoría de los adultos que ella había conocido en situaciones donde los adultos intentaban manejarla. Mantenía la voz calmada, mantenía expresiones adecuadas, mostraba su simpatía ensayada y su paciencia practicada. A simple vista, estaba haciendo todo bien, pero ella había notado 3 cosas. La primera era que no había mencionado ni una sola vez el funeral de su madre, ni cuando ella preguntó dónde estaba su madre, ni cuando dijo que su madre no habría firmado unos papeles así, ni siquiera cuando dijo que quería verla. Una persona que creyera lo que estaba diciendo habría tenido una respuesta para eso. Él siempre redirigía la conversación. La segunda era la forma en que miraba su teléfono. Cada 40 minutos aproximadamente lo revisaba con la expresión específica de alguien que espera un mensaje que aún no ha llegado. No estaba al mando de la situación. Le estaba reportando a alguien. La tercera era el propio formulario. Ella lo había examinado con atención, leyendo cada línea que podía entender, y notó que en el campo de destino
el lugar al que supuestamente sería trasladada por su seguridad, aparecía el nombre de una institución, pero sin dirección, sin ciudad, solo un nombre y un número de caso. Bright Futures Transitional Care Unit 7. Había archivado las tres cosas en su mente y no había dicho nada sobre ninguna de ellas. Víctor probó un enfoque distinto. A primera hora de la tarde se reclinó ligeramente en la silla, adoptando una postura más relajada, y cambió el tono de tutor formal a algo más cálido. Sé que esto da miedo, dijo. Sé que no me conoces, y está bien. No tienes que confiar en mí de inmediato. Amara esperó. Pero las personas que intentan ayudarte están preocupadas, y cuanto más se prolongue esto, más complicada se vuelve tu situación. Hizo una pausa. Tu mamá organizó todo esto porque quería que estuvieras protegida. Eso es todo. Amara miró el formulario. Luego lo miró a él. Mi mamá dijo que si alguien te muestra papeles, preguntes quién se beneficia. La expresión de Víctor se mantuvo, pero el músculo justo debajo de su ojo derecho se contrajo levemente. Un pequeño movimiento que apareció y desapareció. Los papeles te benefician a ti, dijo. Establecen. Eso ya lo dijo antes, lo interrumpió ella. Lo ha dicho 4 veces. Juntó las manos en el regazo. ¿Quién se beneficia además de mí? El silencio que siguió duró unos 2 segundos. 2 segundos no eran mucho, pero eran suficientes para Amara, que sabía leer los silencios. El teléfono de Víctor vibró sobre la mesa. Lo miró rápidamente y luego volvió a mirarla con la expresión recompuesta. Pero ella ya había visto su rostro durante esa fracción de segundo antes de que lo controlara. Había algo allí, no exactamente miedo, algo más cercano a alguien recalibrando bajo presión. Se disculpó y salió al pasillo. Ella observó cómo la puerta se cerraba detrás de él. Luego dirigió la vista a la pequeña ventana alta en la pared que mostraba una franja de cielo gris de la tarde. Pensó en lo que Ryder le había dicho. Confía en lo que tu madre te dijo, no en lo que te muestren. Pensó en todo lo que su madre le había dicho, no solo las instrucciones sobre el parche, la memoria USB y las preguntas que debía hacer, sino también las cosas más pequeñas. La forma en que su madre solía sentarse a la mesa de la cocina por la noche, con los archivos extendidos, la luz tenue, el rostro concentrado y sin miedo. La manera en que una vez le explicó a Amara que algunos trabajos no eran trabajos, eran decisiones. Que si veías algo incorrecto y tenías la capacidad de documentarlo, marcharte también era una forma de actuar. Una elección con la que tendrías que vivir. Tenía 8 años cuando su madre dijo eso. Lo había entendido a medias. Ahora lo entendía por completo. En el pasillo, Victor Hale se llevó el teléfono al oído y escuchó la voz al otro lado. Era el senador Reeves, no su asistente, no su director de comunicaciones, sino el propio Reeves, lo que significaba que la situación había escalado más allá del punto en que los intermediarios eran aceptables. El primer artículo de Evelyn había provocado una respuesta de la oficina del senador, una respuesta precipitada, de contención, pero una respuesta al fin y al cabo, lo que significaba que la historia estaba en el radar de Reeves, lo que significaba que el cronograma de Víctor se había derrumbado. La periodista tiene más de lo que pensábamos, dijo Reeves. Necesito que esto quede finalizado hoy. Víctor miró por el pasillo hacia la puerta cerrada. Tiene 8 años, dijo. Es un riesgo con nombre vinculado a documentación que conecta con mi oficina. Termínalo. La llamada se cortó. Víctor permaneció un momento en el pasillo con el teléfono a un lado. Llevaba suficiente tiempo en ese negocio como para haber estado antes en habitaciones como esa. La habitación donde aquello que estabas haciendo se volvía completamente visible por primera vez. No porque no supieras lo que era, sino porque saber y ver eran cosas distintas, y a veces la distancia entre ambas tardaba años en cerrarse. Pensó en los 47 casos, en los registros de colocación incompletos, en los niños cuyos expedientes se cerraron sin un resultado documentado. Pensó en una niña que había cruzado el suelo de un diner para acercarse a un hombre al que nunca había visto, porque su madre la había preparado para saber exactamente qué tipo de ayuda debía buscar. Guardó el teléfono en el bolsillo y permaneció otro largo momento en el pasillo, haciendo ese tipo de reflexión que se siente como la última oportunidad de hacerlo. La reunión que Evelyn había organizado tuvo lugar esa misma noche,
en el estacionamiento de una ferretería a 3 millas de su oficina. El hombre que la había llamado se llamaba Douglas Pratt. Tenía poco más de 50 años. Era corpulento y tenía el aspecto de alguien que había pasado décadas en puestos administrativos y que recientemente había dejado de dormir bien. Llevaba un sobre Manila bajo el brazo cuando bajó del coche y se lo entregó sin preámbulos, antes de que intercambiaran más de 10 palabras. Dentro del sobre había una colección de memorandos internos de la División Regional de Supervisión de Bright Futures, del tipo que nunca estaban destinados a salir del edificio. Informes de progreso, confirmaciones de finalización de traslados y un único documento que Evelyn desplegó y leyó 2 veces antes de levantar la vista. Era un registro de comunicaciones fechado 18 meses atrás, un intercambio entre un gerente de operaciones de la fundación y un funcionario de una oficina estatal. La firma del correo electrónico del funcionario mostraba un dominio registrado a nombre de la oficina del senador estatal, Malcolm Reeves. El registro de comunicaciones hablaba de autorizaciones de colocación aceleradas en un lenguaje deliberadamente vago. Frases codificadas como aceleración de caso, traslados situacionales y protocolos de resolución. Pero al cruzarlas con los expedientes que Evelyn ya tenía, el significado de esas expresiones se volvía claro. ¿Cuánto tiempo has tenido esto?, preguntó. Douglas apretó los labios. El suficiente como para que no haberlo denunciado me convierta en parte de esto. Ella volvió la mirada al documento. ¿Hay más? Él metió la mano en el sobre y sacó una memoria USB. Todo lo que pude extraer sin activar la auditoría del sistema. Tenía unos 6 minutos. Ella tomó la memoria. ¿Por qué ahora? Douglas guardó silencio un momento. Miró el letrero iluminado de la ferretería al otro lado del estacionamiento. Mi hija trabaja en colocación de bienestar infantil, dijo. En otro condado, otra agencia. Me llamó la semana pasada por un caso que le parecía incorrecto. La documentación estaba en regla. Las autorizaciones estaban en regla. El destino no coincidía con lo que figuraba en los papeles. Hizo una pausa. Lo llamó una anomalía. Yo ya había visto 47. Regresó a su coche sin añadir nada más. Evelyn condujo de vuelta a su oficina, con la memoria en el bolsillo de la chaqueta y la mente funcionando a gran velocidad. Ya en su escritorio, conectó la unidad y comenzó a revisar lo que Douglas le había entregado. Era denso. 4 años de comunicaciones internas y registros de traslados. Trabajó con el enfoque sistemático de alguien que había aprendido a encontrar la columna vertebral de un documento antes de leer todo su cuerpo. La encontró 40 minutos después. Era un archivo de grabación de seguridad adjunto a una cadena de comunicaciones sobre un caso marcado para manejo elevado. El número de caso coincidía con uno que ya había identificado en los archivos de la memoria. Un caso que había sido acelerado y cerrado sin registro final de colocación. Las imágenes provenían de una cámara de carretera, con fecha de hacía 2 semanas. Mostraban un camino rural en las afueras de un pequeño pueblo, el tipo de carretera que en los mapas aparece como una línea gris delgada, sin nada destacable alrededor. A las 11:47 de la noche apareció un vehículo, avanzando lentamente por el arcén. Un sedán oscuro, ligeramente abollado del lado del conductor, con las luces intermitentes encendidas. Luego, desde la dirección opuesta, llegó un segundo vehículo. Una SUV negra sin matrícula visible. La puerta del sedán se abrió. Una mujer bajó. Se movía con cuidado, pero por su propio pie, sin apresurarse. Miró una vez a la izquierda y a la derecha antes de caminar hacia la SUV. Llevaba una chaqueta gris y no cargaba nada. Entró por la puerta trasera del lado del pasajero, que ya se había abierto desde dentro. La SUV se alejó 40 segundos después. Desde la otra dirección aparecieron luces de emergencia, respondiendo a lo que quedaría registrado como un accidente de un solo vehículo, sin ocupantes encontrados en la escena. Evelyn se quedó mirando la pantalla. Redujo la grabación a la velocidad más baja y avanzó fotograma por fotograma hasta encontrar una imagen nítida del rostro de la mujer. En el instante previo a que subiera al SUV, tomó una captura de pantalla. Abrió los archivos de la memoria USB. Encontró los documentos internos que Danielle Brooks había firmado como auditora. Había una foto del personal adjunta a su expediente. La típica fotografía institucional que tiene cualquier empleado.
Colocó ambas imágenes lado a lado en la pantalla. La misma mujer, Danielle Brooks, se había alejado de una escena de accidente montada y había subido a un SUV gubernamental a las 11:47 de la tarde, hacía 2 semanas. No había muerto, estaba en algún lugar. Y las personas que habían gestionado la emisión de su certificado de defunción eran las mismas que le habían dicho a una niña de 8 años que su madre ya no estaba. Evelyn se reclinó en la silla y apoyó ambas manos planas sobre el escritorio. La historia ya no trataba solo de dinero, corrupción política y una red de niños desaparecidos. Trataba de una madre que había construido un plan de escape y un rastro documental, que había colocado a su hija en el camino de la única persona en quien confiaba para mantenerla a salvo, y que había hecho todo eso sabiendo que podían hacerla desaparecer y que necesitaba que el registro sobreviviera sin ella. Volvió a llamar a su editor. Eran casi medianoche. Él contestó al segundo timbrazo. «Necesito más», dijo ella, «pero no para el artículo actual. Para un segundo. Tengo grabaciones de seguridad que muestran que Danielle Brooks está viva». Hubo una larga pausa. «Públicalo todo», dijo su editor. En la estación del condado, el turno de noche había reducido el ritmo al paso paciente e institucional de un edificio en sus horas silenciosas. Víctor había regresado del pasillo y encontró a Amara sin cambios, sentada en la misma postura, manos en el regazo, mirada firme. Se sentó nuevamente frente a ella con algo distinto en su actitud. No exactamente más suave, pero menos dirigida. La determinación específica que había llevado consigo todo el día se había aplanado. Miró el formulario sobre la mesa. La miró a ella. «¿No vas a firmarlo?» No era una pregunta. «No», respondió ella. Él asintió despacio, más para sí mismo que para ella. Amara lo observaba. Algo había cambiado en el pasillo. Podía notarlo por la manera en que había vuelto a entrar por la puerta. Un peso distinto en sus pasos, una expresión diferente. Lo registró sin decir nada. «Tu madre», dijo Víctor, «estaba intentando hacer lo correcto». Las manos de Amara se tensaron ligeramente en su regazo, pero mantuvo el rostro inmóvil. «Sé que arriesgó mucho», guardó silencio un momento. «Es más inteligente que la mayoría de las personas involucradas en esta situación, incluidas las que creían estar controlándola». Amara lo miró fijamente. «Está bien». Víctor sostuvo su mirada. Pasó un largo instante entre ambos. Parecía un hombre midiendo algo por última vez antes de decidir su peso. «Creo que sí», dijo. Fue lo primero que le había dicho en todo el día, que no sonó como una respuesta ensayada. Ella reconoció la diferencia que su madre le había enseñado. La diferencia. El sonido de alguien diciendo lo que realmente pensaba frente al sonido de alguien diciendo lo que necesitaba que tú creyeras. No dijo nada, pero algo en su postura cambió. Un cambio tan pequeño que era casi invisible y que no pudo controlar del todo. Una fracción de la tensión en sus hombros se relajó. Víctor metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño papel doblado. Lo sostuvo un momento frente a sí, mirándolo, haciendo un último cálculo interno. Luego lo dejó sobre la mesa y lo deslizó hacia el formulario, sin tocarlo, pero cerca. No dijo qué era. «Tengo que hacer otra llamada», dijo. Se levantó, recogió el formulario sin firmar y lo guardó de nuevo en su carpeta. «Volveré», se fue. Amara miró el pequeño papel doblado sobre la mesa. Extendió la mano y lo abrió. Había una dirección escrita con letra pequeña y precisa. Debajo de la dirección estaban las palabras «Propiedad Federal» y más abajo, en una escritura aún más diminuta. La trasladaron aquí cuando el caso se estancó. Lo leyó 2 veces. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el pequeño bolsillo interior de su mochila, junto al lugar donde había estado el pendrive. Se recostó en la silla y miró el techo. Su madre estaba viva. No lo sabía con certeza. El papel no era una prueba definitiva, pero se sentía verdadero de esa manera particular en que algunas cosas se sienten verdaderas antes de que puedas demostrarlas. Pensó en Ryder, al final del pasillo. Pensó en cómo había cruzado la sala del complejo en 4 pasos, cuando ella empezó a recoger su mochila. Pensó en lo que él había dicho. No exactamente en las palabras, sino en la cualidad particular de ellas. La franqueza sin adornos. La forma en que afirmaba algo y lo decía en serio. En sus 8 años de observación cuidadosa,
No había encontrado muchos adultos que dijeran algo, y lo dijeran en serio sin estar queriendo decir también otra cosa al mismo tiempo. Su madre era una. Ryder pensó, podría ser otro. Apoyó la mano sobre la mochila y esperó. En otra parte del edificio, el senador Reeves. La segunda llamada a Víctor no fue respondida. Lo intentó 3 veces más durante los siguientes 20 minutos, caminando de un lado a otro por su oficina en el Capitolio Estatal, a 40 millas de allí, mientras su directora de comunicaciones y su jefe de gabinete permanecían sentados en el sofá frente a su escritorio, con la quietud prudente de quienes han aprendido a no hablar en momentos así. El televisor montado en la pared estaba sintonizado en las noticias locales. El cintillo en la parte inferior de la pantalla mostraba un titular sobre irregularidades financieras en la financiación del sistema de acogida. Reeves lo miraba sin decir nada. La directora de comunicaciones habló primero. No lo menciona a usted. Todavía. Las fuentes son débiles, dijo Reeves. Todavía puede convertirse en pronto. Reeves dejó de caminar. Miró la televisión con la expresión de un hombre que observa cómo algo que él mismo construyó empieza a desmoronarse. Averigüen dónde está Hale. Su jefe de gabinete ya estaba con el teléfono en la mano. Al otro lado de la ciudad, Evelyn estaba terminando el segundo artículo. Este sí tenía nombres. Este incluía los gráficos financieros, el registro de comunicaciones, los expedientes de colocación y las grabaciones de seguridad. Este era el artículo hacia el que había estado avanzando durante 2 días, sin saber hace 2 días que estaba avanzando hacia él. Lo leyó una vez más y lo envió a su editor. Luego abrió un correo electrónico aparte y redactó un mensaje cuidadoso y preciso dirigido a la oficina del Inspector General Federal del Estado, adjuntando copias de todos los documentos que tenía. Presionó enviar. A las 12:47 de la madrugada, terminó el resto de su agua, encendió la tetera para el café y se sentó a esperar el amanecer. La mañana de la audiencia de custodia amaneció fría y nublada, con un cielo bajo que parecía presionar el techo del tribunal, como si tuviera algo que decir, y aún no hubiera decidido cómo decirlo. Evelyn estaba despierta desde las 5. Cuando salió el sol, ya había recibido 2 respuestas. Una de la oficina del Inspector General Federal, confirmando la recepción de su paquete de pruebas y marcándolo para revisión inmediata, y otra de su editor confirmando que el segundo artículo ya estaba publicado. Llevaba 40 minutos en línea y ya había sido recogido por 3 medios nacionales. Su teléfono no había dejado de vibrar desde que condujo hasta el tribunal con su grabadora, su cuaderno y la copia del video de seguridad guardada en el teléfono. No sabía exactamente qué traería la mañana, pero llevaba suficiente tiempo en este oficio como para reconocer la energía particular de una situación que había cruzado el punto de contención. Algo iba a romperse ese día. Solo era cuestión de dónde. Afuera del juzgado, Big Cal había hecho exactamente lo que dijo que haría. Había 43 motocicletas alineadas a lo largo de la calle, formando una fila que se extendía a media cuadra en cada dirección, desde las escalinatas del tribunal. Los motociclistas permanecían de pie junto a ellas, ni agresivos, ni ruidosos, ni bloqueando nada. Simplemente presentes, 43 hombres grandes, vestidos de cuero, de pie en el aire frío de la mañana, con los brazos a los costados, observando la entrada del juzgado, con la paciencia de quienes no tienen ningún otro lugar donde deban estar. Varias furgonetas de noticias ya se habían colocado al otro lado de la calle. Las cámaras apuntaban a las motos, luego a las puertas del tribunal, luego otra vez a las motos. La imagen no era la que nadie había imaginado al pensar en esa audiencia. No era el caos fuera de la ley que se suponía debía representar una banda de motociclistas, sino algo que se parecía mucho más a una comunidad presentándose en solidaridad, organizada y deliberada. Big Cal estaba al frente de la fila, con los brazos cruzados, sin decir nada a nadie. No lo necesitaba. Dentro de la sala, Ryder se sentó junto a Patricia Ware en la mesa de la defensa y miró al frente. Había dormido 3 horas. Llevaba en ese edificio desde la mañana anterior y era consciente, de esa manera particular en que los tribunales te hacen consciente, de lo pequeño que era el recinto en comparación con todo lo que se había estado acumulando fuera de él. El senador Reeves estaba presente.
Había entrado por una puerta lateral, flanqueado por dos asistentes, con esa expresión pública compuesta que se construye tras años de apariciones y que aún no había recibido información sobre cómo iba a desarrollarse la mañana. Tomó asiento en la galería con el aire de un hombre que había organizado ser visto estando presente. Había preparado declaraciones para la prensa sobre la importancia de la seguridad infantil y la inquietante intersección entre el crimen organizado y los jóvenes vulnerables. La audiencia comenzó a las 9:00. El abogado de Reeves hizo una declaración formal sobre la documentación de tutela, la alerta Amber y la supuesta evidencia clara de que un motociclista con antecedentes violentos había tomado a una menor sin autorización. El lenguaje era pulido y bien preparado, y avanzaba con eficacia por la narrativa que Victor Hale había estado construyendo desde el restaurante. Patricia se levantó cuando llegó su turno. Impugnó la autenticidad de los documentos de tutela, señalando que la firmante, Daniel Brooks, figuraba oficialmente como fallecida en el momento de la firma. Solicitó una auditoría completa del origen de los documentos y de las circunstancias de su notarización. Presentó 3 piezas de documentación de respaldo: la fecha oficial del certificado de defunción de Daniel, una línea de tiempo del contacto de Víctor con las autoridades estatales que precedía la alerta Amber en 48 horas, y un análisis forense que Doc había preparado discretamente durante la noche sobre los metadatos digitales de los formularios de tutela, el cual mostraba que los documentos habían sido creados 11 días después de la fecha de muerte registrada de Daniela. La falsificación no era sofisticada. Había sido hecha para la rapidez, no para el escrutinio. La jueza, una mujer metódica de finales de los 60 años, la honorable Patricia Burns, examinó la documentación durante un largo momento sin mostrar expresión alguna. Luego miró al abogado de Reeves y preguntó, con un tono profesionalmente neutral y al mismo tiempo devastador, si deseaba responder. El abogado de Reeves pidió un receso. Antes de que pudiera concederse, una puerta al fondo de la sala se abrió y Doc entró. No figuraba en la lista de testigos. Patricia había presentado una moción de emergencia a las 7 de esa mañana y la jueza la había admitido pese a la objeción del abogado de Reeves, al considerar que la evidencia recién descubierta merecía una presentación acelerada. Doc caminó hacia el estrado con el porte tranquilo de un hombre que ya había estado en situaciones difíciles y entendía que la forma en que uno se mueve por una sala comunica algo antes de pronunciar una sola palabra. Testificó durante 12 minutos. Presentó las marcas de tiempo que demostraban que los archivos de la memoria, USB, habían sido abiertos y documentados antes de que Ryder tuviera cualquier contacto con Amara, lo que significaba que la cadena de evidencia que Daniel había construido existía de manera independiente a cualquier acción de Ryder. Explicó los metadatos de los formularios de tutela en lenguaje claro, sin jerga técnica, detallando lo que indicaban las fechas y horas en términos que no requerían formación jurídica para comprenderse. Presentó el archivo que mostraba 47 casos de colocación incompletos. No alzó la voz. No hizo comentarios personales. Simplemente describió lo que mostraban los datos y dejó que la sala los recibiera. A mitad del testimonio, Reeves se inclinó hacia su asistente y le susurró algo. El asistente sacó el teléfono. Reeves observaba el estrado con una expresión que empezaba a revelar los bordes de lo que había debajo. Compostura, no exactamente miedo, sino el control rígido y excesivo de un hombre cuya superficie cuidadosamente mantenida estaba siendo presionada desde demasiadas direcciones a la vez. A las 10:22, las imágenes de seguridad de Evelyn se proyectaron en una pantalla instalada al frente de la sala. La sala vio a Daniel Brooks alejarse del accidente escenificado y subir a un SUV gubernamental. La sala vio la marca de tiempo. La sala vio la puerta cerrarse tras ella y el vehículo alejarse en la oscuridad. El juez lo observó una vez y luego pidió que se reprodujera de nuevo. Los murmullos en la sala habían ido creciendo durante el testimonio. Ese tipo de murmullo contenido que la gente intenta reprimir en entornos formales y no termina de conseguir. Ahora alcanzaron su punto máximo. El juez llamó al orden y la sala se silenció. Pero la calidad del silencio había cambiado. Era el silencio de un espacio donde todos procesan la misma información al mismo tiempo y llegan a la misma conclusión.
El abogado de Reeves volvió a ponerse de pie, intentando una objeción procesal sobre la cadena de custodia de las imágenes. El juez lo escuchó y luego, con la brevedad característica de alguien que ya ha tomado una decisión y la comunica con economía de palabras, denegó la objeción. Afuera, los medios nacionales ya habían encontrado la historia. El segundo artículo de Evelyn estaba en la portada de los principales medios. Las fotografías de la caravana de motociclistas circulaban por todas partes. El titular, que había comenzado hablando de irregularidades financieras en los fondos de acogida, se había convertido en algo considerablemente mayor. Y la fotografía que encabezaba la mayoría de las coberturas no era la del senador ni la del tribunal. Era la de 43 motos alineadas en una calle fría, con 43 hombres de pie junto a ellas. Una imagen que contaba una historia sin necesidad de pie de foto. A las 10:50, agentes federales llegaron al juzgado. Venían de la oficina del inspector general. 4 de ellos, con una orden sellada y la eficiencia silenciosa y precisa de personas que operan fuera de las estructuras políticas que el senador Reeves había pasado su carrera cultivando. Entraron por la puerta lateral del edificio, escoltados por seguridad del juzgado, y presentaron su documentación al secretario. Desde el exterior de la sala, Reeves los vio cruzar la puerta. Su expresión se mantuvo firme durante unos 4 segundos. Luego algo cambió. No de forma dramática, no el derrumbe de un hombre derrotado, sino esa quietud específica que cae sobre alguien cuando comprende que aquello que ha estado maniobrando para evitar ha llegado de todos modos y que las maniobras han terminado. Se levantó de la galería, dijo algo breve a su asistente y comenzó a dirigirse hacia el lado opuesto de la sala, hacia la salida lateral que conducía a un corredor de servicio. Sus pasos eran medidos. Seguía representando compostura. Avanzó unos 4 metros. El agente federal más cercano a la salida se colocó en la entrada del corredor sin prisa y permaneció allí. Reeves se detuvo. La sala observaba ahora abiertamente, sin disimulo, como se observa cuando se entiende que algo definitivo está ocurriendo. El juez había suspendido el procedimiento. Patricia tenía la mano apoyada en el brazo de Ryder, un contacto ligero pero firme, como para sostenerlo. Reeves se volvió hacia la sala. Su director de comunicaciones ya estaba al teléfono en la galería, y la llamada claramente no iba bien. Ambos asistentes se habían sentado. La figura pública compuesta, la que había dado discursos en salones parroquiales y centros comunitarios hablando de la protección infantil con emoción controlada, ahora estaba de pie en una sala de audiencias mientras se tramitaban órdenes federales en la puerta. Y la expresión que quedó cuando la actuación se quedó sin escenario fue algo mucho más pequeño y ordinario. Simplemente un hombre que había tomado decisiones y ahora estaba dentro de sus consecuencias. La audiencia fue suspendida formalmente. Ryder fue liberado a la espera de la revisión federal de la documentación de tutela. Salió de la sala hacia el pasillo, y lo primero que hizo fue buscar a Amara. Victor Hale ya estaba en la oficina provisional de los agentes federales cuando Ryder encontró a Amara en la sala de espera familiar, más abajo en el pasillo del edificio. Estaba sentada en una silla contra la pared, con la mochila en el regazo, observando el corredor cuando lo vio. Algo en su rostro hizo lo mismo que había hecho en el complejo, cuando él le dijo que no podía huir sola. Ese pequeño cambio casi imperceptible, como un nudo que se afloja 1 grado. Él se sentó en la silla a su lado. Permanecieron en silencio un momento. ¿Se acabó?, preguntó ella. La parte principal, respondió él. Aún queda más por venir, pero la parte en la que tenías que sentarte en salas firmando cosas, esa ya terminó. Ella asintió. Miró su mochila. No firmé nada. Lo sé, dijo él. Guardó silencio otra vez. Luego preguntó, ¿mi mamá está viva? Él llevaba 2 días dándole vueltas a esa pregunta. Había estado cargando el peso de lo que sabía y de lo que no sabía, y la diferencia entre los registros oficiales y lo que mostraba una grabación de seguridad. La miró con cuidado. Creo que sí, dijo. Hay imágenes. La muestran después del accidente, subiendo a un coche. Se movía por su cuenta. Amara recibió esa información con la quietud particular de alguien que se ha estado preparando para 2 versiones opuestas al mismo tiempo, la buena y la mala, y que solo ahora descubre cuál es la real.
¿Dónde está? Estamos trabajando en eso, dijo él. Hoy mismo. Ella miró la pared frente a ellos. Sus manos descansaban sueltas sobre las correas de la mochila. Está bien, dijo. Era una palabra pequeña, pero la manera en que la dijo contenía una forma de confianza que no era ingenua. Era la confianza de alguien que ha evaluado a una persona con cuidado y ha tomado una decisión. Dentro de la oficina del agente federal, Víctor hablaba. Había tomado la decisión la noche anterior, en el pasillo fuera de la sala donde Amara estaba sentada, con el formulario sin firmar, y una vez que la tomó, no la revisó. Entendía la transacción. Cooperación a cambio de inmunidad. Su testimonio a cambio de estructurar la investigación. Y entró en ella sin actuación. Respondió a las preguntas directamente. Describió los documentos de tutela falsificados. Explicó cómo habían sido producidos bajo la dirección de Reeves e identificó al contratista que los había notariado. Describió las tácticas de presión utilizadas sobre las familias dentro de la red de colocación. Relató la conversación con Reeves la tarde anterior, la orden de resolver el riesgo. Explicó lo que se había insinuado que significaba resolver. Estuvo en la sala durante 3 horas. Cuando salió, parecía mayor que al entrar, de esa manera en que a veces se ve la gente después de dejar algo muy pesado que ha estado cargando durante mucho tiempo. No exactamente más ligero, pero sí diferente. Los agentes federales que no estaban ocupados con Víctor habían ido a la oficina de registros del tribunal y luego al sistema de comunicaciones del condado, reuniendo los archivos que respaldaban lo que la documentación de Evelyn ya había demostrado. Reeves fue arrestado formalmente a las 12:30 del mediodía, en el mismo edificio del tribunal al que había entrado esa mañana, con la intención de ver a Ryder Cole condenado. Los cargos, tal como fueron presentados inicialmente, incluían obstrucción a la justicia, mala conducta financiera e intimidación de testigos, mientras que una investigación más amplia sobre la red de traslados de acogida se abría como un proceso separado y considerablemente mayor. Su director de comunicaciones emitió un comunicado afirmando su inocencia. Después de eso, nadie de su oficina estuvo disponible para hacer comentarios. La Casa Segura era una instalación federal a 40 minutos de la ciudad, en un tramo de carretera plano y sin árboles que, desde fuera, no parecía nada. Un edificio bajo detrás de una valla metálica, 2 vehículos sin identificación en el estacionamiento y una garita de seguridad en la entrada. Evelyn había obtenido la dirección del papel que Amara le dio a Ryder en el pasillo. Ryder llamó a Patricia, quien llamó a los agentes federales que, a su vez, contactaron con el servicio de alguaciles encargado de la instalación. La confirmación llegó en menos de una hora. Daniel Brooks había ingresado en custodia protectora 6 semanas antes, tras un acercamiento de investigadores que trabajaban fuera de la esfera de influencia de Reeves. Había permanecido en aislamiento de comunicaciones cuando el caso se estancó bajo presión política, incapaz de contactar con el exterior, sin saber qué estaba ocurriendo con su hija, sin saber que la gente de Reeves había intentado redirigir a Amara. Salieron hacia allí a primera hora de la tarde. Ryder en su camioneta, Evelyn en su coche, con una escolta federal delante. El cielo ya se había despejado. Las nubes bajas se desplazaban hacia el este, dejando atrás el azul pálido y delgado de una tarde invernal del medio oeste. En la puerta de la instalación, un alguacil federal revisó su documentación e hizo una breve llamada al interior. Luego el portón se abrió. Entraron en un área de recepción limpia, institucional, con esa clase específica de sencillez que tienen los edificios gubernamentales, cuando nadie ha intentado convertirlos en algo distinto. Una puerta al fondo de la sala se abrió. Daniel Brooks salió por ella. Estaba más delgada que en su fotografía de expediente, y había sombras bajo sus ojos, producto de semanas del tipo de agotamiento que surge al estar confinada en un espacio pequeño, con una gran cantidad de miedo y muy poca información. Vestía ropa sencilla proporcionada por la instalación. Caminó hasta el centro del área de recepción y se detuvo. Amara ya se estaba moviendo. No corrió como corren los niños en las películas, con los brazos abiertos y la voz en alto. La liberación teatral completa de la emoción. Cruzó la sala con pasos rápidos y seguros y se apretó contra el costado de su madre.
Los brazos de Danielle la rodearon y se aferraron a ella. Ambas estaban muy quietas. Al principio no hubo palabras, solo esa cualidad particular del silencio que existe entre dos personas que han sido separadas por algo terrible y han logrado regresar la una a la otra. Ryder se quedó cerca de la puerta, con las manos sueltas a los costados, mirando la pared para darles ese momento. Danielle levantó la vista. Después de un rato, sus ojos encontraron a Ryder al otro lado de la sala. Lo estudió. Su tamaño, su chaleco, su rostro, el parche con la calavera. Lo miró como se mira a algo que ha formado parte de un plan concebido en una hora de miedo, viéndolo por primera vez en la realidad y no en el recuerdo. Marcus hablaba de ti, dijo. Su voz era firme, pero llevaba la textura de todo lo que había atravesado. Decía que eras el terco, que harías lo correcto, incluso cuando te costara. Ryder guardó silencio un momento. Se equivocaba en muchas cosas, dijo. En eso no. Los ojos de Danielle se movieron hacia Amara y luego volvieron a él. Le dije que buscara el parche. Lo hizo. Te encontró. Ryder asintió levemente. Cruzó el suelo de un diner frente a un hombre. Tenía miedo de pedirle a un desconocido que fingiera ser su padre, dijo. Ella hizo la parte difícil. Amara, todavía pegada al costado de su madre, lo miró. Tú hiciste la parte difícil, dijo. Digamos que estamos a mano, respondió él. Daniel apretó los brazos alrededor de su hija. Miró a Ryder con la expresión de una mujer que había pasado 6 semanas en aislamiento, con nada más que tiempo para comprender exactamente lo que había puesto en marcha y lo que les había costado a las personas a las que había puesto en movimiento. No tenía una mejor opción, dijo. Era un reconocimiento, no una disculpa. No era una mujer que desperdiciara energía en disculpas cuando el reconocimiento era lo correcto. Lo sé, respondió él. Yo tampoco. Victor Hale testificó ante un gran jurado federal 6 semanas después. Su declaración fue exhaustiva y específica, cubriendo 3 años de la operación de RI desde dentro. Los documentos de tutela falsificados fueron anulados formalmente. Los 47 casos de colocación incompletos se reabrieron para investigaciones individuales, con un grupo federal de trabajo de bienestar infantil asignado para localizar y dar cuenta de cada niño. Bright Futures Placement Group fue disuelto y sus activos congelados en espera de una auditoría completa. Reeves fue condenado por 7 cargos. A la audiencia de sentencia asistieron representantes de 14 familias cuyos casos habían pasado por la red de colocación. Recibió 12 años. Ryder fue exonerado formalmente. Se le ofreció una mención de supervisión federal, reconociendo su papel en la prevención de una transferencia ilegal y en la preservación de la cadena de custodia de la memoria USB. La rechazó. Se presentó en el edificio federal, estrechó la mano de la gente que se la ofreció, dijo que prefería no tener su nombre en ningún documento oficial si para ellos daba lo mismo, y regresó a casa conduciendo. Daniel recuperó la custodia legal de Amara sin oposición. Pasó las semanas posteriores a la investigación en un apartamento temporal mientras se procesaba su caso. Y durante esas semanas, Ryder se encontró haciendo el trayecto de 40 minutos más a menudo de lo que había esperado. La primera vez se dijo que era para comprobar que todo estuviera bien. La segunda vez llevó comida porque el complejo de apartamentos estaba lejos del supermercado más cercano y decente. Para la cuarta vez ya había dejado de darse explicaciones. Amara abrió la puerta cuando él llamó y le dijo que llegaba tarde, que ya habían empezado a cenar, y se apartó para dejarlo entrar con la naturalidad práctica de quien recibe a alguien que se esperaba. Daniel levantó la vista desde la cocina con una expresión que era lo más cercano al tono burlón que se permitía. «Te puse un lugar en la mesa», dijo Daniel. Él miró la mesa. Había un plato. Se sentó. En ese momento no sabía cómo llamar a lo que se estaba construyendo. No estaba seguro de que necesitara un nombre. Algunas cosas era mejor abordarlas como Amara había abordado el suelo de aquel restaurante. Paso a paso, con propósito, sin esperar certeza. Meses después, un martes por la mañana a finales de primavera, estaba de pie en el estacionamiento de la escuela de Amara con un grupo de padres que no conocía, esperando a que terminara la asamblea de primavera. Seguía vistiendo cuero. No había cambiado eso ni pensaba hacerlo,
pero la hostilidad que siempre había vivido justo debajo de la superficie, de la forma en que se movía por espacios como ese, la disposición automática a que alguien tuviera un problema con él, ahora era más silenciosa. No había desaparecido, pero era más silenciosa. Uno de los otros padres, un hombre con chaleco polar y una taza de café en la mano, hizo un breve contacto visual y asintió. Ryder le devolvió el gesto. Las puertas de la escuela se abrieron y los niños salieron en oleadas hacia la luz de primavera, llevando trabajos manuales y carpetas y la energía apenas contenida de la mañana. Amara cruzó las puertas con una cartulina en una mano y lo encontró entre la multitud de la misma manera en que lo había encontrado en el restaurante, directamente, sin vacilar, como si hubiera sabido exactamente dónde mirar. Caminó hacia él y levantó la cartulina. Era un dibujo, claramente hecho por una niña, pero con la concentración y la calidad de algo realizado con intención específica. Una figura grande con chaleco oscuro y barba, una figura pequeña a su lado con abrigo rosa, frente a lo que parecía ser un edificio con suelo ajedrezado. «Eso es del principio», dijo ella. Él lo miró un momento. «Se nota». Ella se acomodó a su paso mientras caminaban hacia la camioneta. «Sabes que ya no estás fingiendo, ¿verdad?», dijo. Él había estado esperando esa pregunta sin saber que la esperaba. Había llevado la respuesta durante meses, revisándola de vez en cuando, como se revisa algo para asegurarse de que sigue siendo cierto. «No, pequeña», dijo. «Ya no estoy fingiendo». Ella pareció satisfecha, de esa manera particular en que se sentía satisfecha cuando algo confirmaba lo que ya había resuelto por sí misma. Subió a la camioneta, se abrochó el cinturón y miró por la ventana los árboles de primavera pasar. Él arrancó el motor. Detrás de ellos, un restaurante quedó a la derecha del camino, con sus cabinas de vinilo rojo visibles a través del vidrio empañado. La calidez ordinaria de un lugar que para la mayoría era solo un lugar y que para ellos era algo completamente distinto. No lo señaló. No hacía falta. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta. Suscríbete y mantente cerca, porque la próxima podría cambiar la forma en que ves a las personas junto a las que normalmente pasas sin mirar.